Hola, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto poder platicar contigo. La Gracias, verdad, Yuria. te lo decía ahorita que nos saludábamos aquí atrás, pues yo debería estar allá afuera marchando, porque lo he hecho todos los años desde que empezó esta lucha importantísima, relevantísima para todas las mujeres mexicanas. Y yo decía, ¿por qué no estoy allá afuera marchando? Estoy aquí con Lorenzo Córdoba platicando en el marco de este importantísimo foro de Women's Economic Forum, porque a mí me parece que lo principal que hay que cuidar en cualquier país es nuestra democracia, porque sin democracia pues no hay nada, y México lo sabe. México lo vivió durante 71 años al menos, pero creo que luego las tentaciones de acomodarse en aquello que es lo único que conocemos o que conocíamos, pues pueden ser peligrosas. Y justamente qué importante que estemos aquí todas y todos y todes platicando sobre la relevancia de las mujeres en la democracia. Y con mujeres, por supuesto, me refiero a todas las mujeres, ¿no? Porque aparte me parece importante señalarlo, ¿no? Cuando hay estos debates de, quiénes son mujeres, quiénes no son mujeres, a ver si las mujeres transgénero lo son, no lo son. Hace unos momentos yo en el noticiero de televisión hacía la mesa que he hecho durante 3 años seguidos con Araceli Osorio, que es la mamá de Lesbi Osorio, una de las lamentablemente víctimas de violencia de género, un feminicidio atroz ocurrido en Ciudad Universitaria, también con Araceli Paz, que es la directora del Observatorio para los Feminicidios en México, y con Vivir Quintana, que es cantante y autora de el que se ha convertido en el himno feminista de este 8 de marzo. Y lo cierto es que es una lucha que afortunadamente llegó a México de la mano de la lucha que se ha llevado a cabo en otros países y ha sido de la mayor relevancia, y que hoy aplaudo absolutamente que esa lucha haya llegado hasta nuestro importantísimo, que costó sangre, sudor y lágrimas construirlo, el Instituto Federal Electoral, y hoy Instituto Nacional Electoral. Llegó también la lucha feminista a ese órgano. Claro. Y hoy, afortunadamente, tenemos eso que conocemos como paridad de género, que a lo mejor a muchos les da comezón, porque claro que les da comezón, ¿no? Pero es relevantísima en términos no solo democráticos, sino civilizatorios, porque no hay democracia sin paridad. Lorenzo. Absolutamente, Yuri. La verdad, lamento que no estés allá afuera, pero también allá afuera y aquí y en muchas otras trincheras se construye democracia. La democracia no tiene solamente ni una plataforma, ni una dimensión, ni una expresión. La protesta es un legítimo derecho democrático. La democracia es el resultado de luchas. Los derechos, la igualdad es el resultado de muchas luchas que a lo largo de los últimos 3 siglos se han venido dando. Así que déjame decirlo así, más en este día y en este foro al cual la invitación agradezco muchísimo. Es también una manera de defender la causa de las mujeres, que no es solo de las mujeres, como nos enseñó bien Marcela Lagarde, sino es también una lucha democrática. Es decir, la lucha por los derechos es una lucha por la democracia, la lucha por la igualdad es una lucha por la democracia, la paridad como consecuencia de la igualdad, como aspiración, resultado de la igualdad, es una lucha también por la democracia. Así que aquí, ahora, hoy y allá afuera, en el Paseo de la Reforma, está luchándose por una democracia más funcional y por ende más incluyente e inevitablemente paritaria. La democracia o es paritaria o simple y sencillamente se diluye. Y en el ámbito estrictamente electoral, que es solamente una de las muchas dimensiones de esta lucha, vuelvo a insistir, una lucha que sí es de las mujeres, pero también es de quienes, no siendo mujeres, siendo hombres, estamos acompañando con convicción pues esta idea de que la democracia, vuelvo a insistir, es absolutamente incluyente de todas y todos, o no es democracia. Así que yo lamento mucho que estés allá y que estés hoy con un buen amigo. Por supuesto, pero estamos aquí también haciendo democracia igual que afuera se hace. Yo te diría, la lucha por la paridad es una última frontera de una larga lucha que arrancó tímidamente en 1953 en algunos estados antes con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, pero que durante muchísimo tiempo se estancó y que hace apenas unos poquito más de 25 años, en 1993, por primera vez,
tímidamente comenzó a atisbarse en la materia electoral. Y creo que mirando en retrospectiva vale la pena mucho reconocer todo lo que hemos logrado en este periodo. Desde 1993 hasta acá, en 29 años, hemos pasado de una mera recomendación que hacía la legislación electoral a los partidos políticos para que promovieran a su interior la participación política de las mujeres, a ser uno de los países que es punto de referencia no solamente por el involucramiento de las mujeres en los ámbitos de decisión. La paridad no es solamente un principio constitucional, o más bien lo es, pero ya es una realidad concreta, y afortunadamente en esta legislatura logramos reivindicar y consolidar lo que había pasado en la anterior. Pasamos de las meras recomendaciones a una democracia cada vez más vibrante, en donde las mujeres no solamente se asumen como titulares de derechos, sino también como, digamos, defensoras y luchadoras de los mismos, como está ocurriendo hoy mismo. Aunque todavía hay mucho por hacer. Creo que hoy vivimos una paradoja que a 29 años de aquel inicio, digamos, de una batalla legal y de acciones afirmativas, que hoy nos tiene donde estamos y que habla de ha permitido a nuestro país consolidarse en lo que mujeres llama el modelo mexicano de la paridad, a un contexto en el que hay nuevas fronteras. Nunca antes había habido tantas mujeres participando en los cargos públicos a partir del voto ciudadano, pero también es cierto que hoy esa participación trae una enorme paradoja, que es el incremento de la violencia política en contra de las mujeres. Entonces, eso es el mejor ejemplo para decir: esta lucha no solamente no se acaba, sino no vamos mal, pero hay todavía muchísimo por hacer. Por ejemplo, decía yo, ¿no? Claro que le da comezón a muchos, porque el cambio de suyo incomoda claro. A los individuos en lo particular y a los colectivos y a las sociedades en lo general. Entonces ya veíamos algunos intentos por echar para atrás la ley de paridad de género, que además fue promovida y votada pues prácticamente por todos los partidos políticos, ¿no? Qué importante lograr eso desde las cámaras legislativas, pero vaya, en un tiempo récord, o sea, en menos de año y medio de haberse aprobado, ya la querían echar para atrás en un estado de la República Mexicana. Así es. ¿Cómo se puede proteger y blindar a esta enorme conquista de la paridad de género en términos de democracia electoral, estrictamente? Yo te diría que igual que el resto, digamos, igual que las demás dimensiones de la democracia, en el ámbito estrictamente electoral, pero no solo, asumiendo que la democracia no implica, o el tránsito hacia la democracia no implica un camino de una sola dirección. A mí me gusta mucho insistir en esto porque a veces lo olvidamos. Uno piensa que las conquistas democráticas que hemos logrado en los últimos 30 años, entre otras, justamente todo lo que tiene que ver con la paridad, son conquistas, digámoslo así, irreversibles, y eso no es así. La historia nos enseña con ejemplos en muchas ocasiones dramáticos que la ruta de la democracia, la vía hacia la democracia también tiene también tiene un camino de regresión. Lamentablemente. Y a la democracia o se la defiende en todos sus ámbitos, digamos, en todas las trincheras, en todas las conquistas que se han logrado alcanzar, o tarde o temprano se diluye. Tú mencionabas ahora un ejemplo, apenas a menos de 3 años de que alcanzamos, digamos, una reforma importantísima, que es la segunda generación o la segunda etapa de la reforma que en el 2014 estableció el principio de paridad, y que es la reforma de 2019 de paridad en todo. Ha habido muchas reticencias, pero yo te diría que la historia siempre ayuda, Yuri. Por eso yo decía, veamos y reconozcamos los avances que hemos tenido, pero la retrospectiva de la historia de la construcción de la participación política de las mujeres que hoy tenemos nos enseña también que ha habido una serie de avances paulatinos y graduales, pero el principio coloquial aquel de echa la ley, echa la trampa, es parte también de esta historia. Te pongo un par de ejemplos. En el año 2002, en diciembre de 2002, se estableció una reforma que establecía por primera vez cuotas todavía de un 70-30, pero cuotas ya vinculantes para los partidos políticos. Estableció por primera vez que en las listas plurinominales para la Cámara de Diputados tenían en cada segmento de 5 que ponerse al menos a 2 personas de un mismo género, es decir, 3-2. Y aún así llegaron Juanitas, imagínate. Pero espérate, es que lo peor del asunto es que ¿qué hacían los partidos? Que lo llevaron a la ley. Te ponían en cada segmento de 5 primero a 3 hombres y luego a 2 mujeres, hasta que el IFE entonces dijo, no, espérenme,
cremallera, uno y uno y uno y uno, y así nos vamos. O, por ejemplo, cuando se estableció el incremento de las cuotas a un 60-40, ¿no? Y pues pasó el episodio que tú mencionas de las Juanitas, es decir, pongo a candidatas propietarias, mujeres, a suplentes hombres, ganan las mujeres, las obligo a renunciar y suben los hombres. Es decir, y esa es la constante en toda esta historia. Incluso yo te diría una cosa, uno piensa en la reforma 2014 como un parteaguas, que sin duda lo fue, pero que no se dio en automático. Es decir, lo que la Constitución establece todavía hoy es paridad en las candidaturas. Y una cosa es la paridad en las candidaturas y otra cosa es lograr lo que a través de acciones afirmativas posteriores del Tribunal Electoral y del INE conseguimos, que es paridad en la representación. No es lo mismo que los partidos te postulen paritariamente candidatas y candidatos a que efectivamente las postulen en distritos ganadores, en condiciones de competitividad, en fin. Se requiere un andamiaje jurídico adicional, que es lo que nos permitió que en la legislatura pasada y sobre todo en esta tuviéramos finalmente 250 mujeres, lo que nos coloca, y eso hay que reconocerlo como uno de los logros, en el país, en el cuarto país en el mundo con el número de diputadas y en el cuarto país con número de senadoras. Claro, si ves los tres primeros, ninguno de los mismos es en las dos cámaras. Entonces México no está mal en ese sentido. Pero cuidado, yo te diría, lo más importante es pensar y asumir que estos logros pueden revertirse. De hecho, la elección del año pasado fue importantísima y por eso en el INE empujamos una serie de medidas afirmativas adicionales a las que veníamos arrastrando, para que la paridad no fuera una especie de relámpago así fugaz en el momento de nuestra historia. Logramos la paridad hace 3 años, en 2018, prácticamente total. Bueno, el gran desafío en 2021 es que esto se volviera parte de la normalidad democrática y lo conseguimos. Pero las regresiones ahí están, la posibilidad de regresión ahí está, por eso hay que defender las conquistas que tenemos. Por supuesto, las tentaciones ahí están y sobre todo si pensamos cuando en efecto hoy tenemos paridad en ambas cámaras a nivel federal, pero también a nivel estatal, legislativo, a nivel estatal está muy consolidada la paridad entre hombres y mujeres. Y daría la impresión de que al final, y eso puede ser descorazonante si no encontramos, y eso va a ser también tarea de nosotras y nosotros todos como votantes, de corregir, digamos, el manto opresivo de los partidos políticos que terminan de todas maneras imponiendo sus agendas a sus legisladores, sean hombres, mujeres, no, la persona que esté sentada en la curul o en el escaño. ¿Cómo podemos como electores exigir efectivamente que nuestro voto, sea por un hombre o por una mujer, de todas maneras se refleje en la agenda de derechos de las mujeres? Porque ese parece de repente un poquito un callejón un poquito empedrado, ¿no? No, totalmente. Además, mira, yo te diría, Yuri, que no hay que perder de vista que más allá de todas las acciones legales que los avances en términos legales que hemos logrado alcanzar, más allá de las acciones afirmativas que hemos empujado, no hay que perder de vista que al final estamos librando como sociedad democrática que aspira a consolidar su régimen democrático, una batalla cultural. O sea, en el fondo de lo que está detrás de toda esta historia es una dimensión cultural. Ojalá en el futuro podamos eliminar el principio de paridad de la Constitución. Ojalá, y déjeme acabar, antes de que vuelen los jitomates en esta sesión, ojalá y podamos revertir todas las acciones afirmativas que se han venido tomando, porque no son necesarias. Por definición, una acción afirmativa es una acción temporal, implica una serie de medidas para revertir una situación de discriminación histórica o estructural que está presente en una sociedad. Cuando logremos quitar el principio de paridad de la Constitución, no estoy diciendo quitémoslo, sino, digámoslo así, que sea innecesario porque las condiciones culturales, los procesos culturales han asimilado en cada uno de los integrantes de nuestra sociedad el hecho de que la democracia o es igualitaria y por definición en consecuencia paritaria en términos de la participación o no es democracia. Correcto. Entonces, eso me importaba señalarlo en primera instancia. Segundo, mencionabas el tema del ámbito local. La verdad hay que estar muy satisfechos de lo que se ha logrado, aunque eso no es el final de la historia, sino es simple y sencillamente uno de los primeros capítulos. En el ámbito local,
En las legislaturas locales tenemos a 597 mujeres y a 515 hombres. Es decir, tenemos ya una presencia de mujeres mayor en el ámbito de las legislaturas. La pregunta que tú bien formulas es, ¿y esto en qué se está traduciendo en términos cualitativos? En relación con las decisiones, las leyes, en fin, las decisiones gubernamentales que están tomando. Avances que hemos tenido también en este sentido, sí, producto de una decisión del Instituto Nacional Electoral que fue venturosamente respaldada por el Tribunal Electoral. El año pasado tuvimos 15 elecciones de gobernador para gubernatura y el INE estableció, dada la ausencia de normas locales que aterrizaran la reforma constitucional de 2019, tomamos una decisión de imponerle a los partidos políticos que al menos en 15 de las 15 candidaturas tenían que postular mujeres. Bueno, el resultado no es menor. De las 15 gubernaturas, 6 que se eligieron el año pasado, 6 hoy están ocupadas por mujeres, con lo cual tenemos un número inédito de 7 gobernadoras simultáneamente gobernando en entidades. Este año decidimos replicar la medida en las 6 gubernaturas y en 3 tendrán que postular los partidos políticos mujeres. A ver, pero lo que te quiero decir es que esto es un cambio eventualmente hoy cuantitativo, no necesariamente cualitativo. Y si uno ve, también hay que tener cuidado, Yuri. Una mujer no tiene por qué forzosamente llevar una agenda en un cargo público, en un cargo legislativo, una agenda necesariamente de mujeres. Y el que lleve problemáticas que no necesariamente están vinculadas con la agenda feminista, no implica que ha traicionado, digámoslo así, una cuestión de género. Dicho eso, claro que cuando hay una agenda de género, pues se espera que las mujeres la respalden. Y déjenme contarles una anécdota que a mí me impactó mucho. Es una cuestión que no se ha discutido particularmente. Probablemente recuerden que el 5 de noviembre pasado recibí una gentilísima invitación para tener un respetuoso y edificante diálogo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Así es. Bueno. ¿Quién lo ha olvidado aquí? Bueno, yo seguro no, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que a mí me llamó la atención una cosa y fíjate que no me percaté en el momento. Me percaté hasta después. ¿Quiénes protestaban? ¿Quiénes tenían los cartelones? ¿Quiénes gritaban? ¿Quiénes? Y se vale, ¿eh? Estamos en una democracia y se vale la protesta. Principio democrático, claro. Pero eran mujeres. Es decir, mi impresión al final, incluso hubo un legislador que no me quiso saludar, que cuando decía la secretaria de la Cámara, oigan, por favor, respeten las reglas del invitado, ¿no? Por favor, muévanse, denle un espacio, digámoslo así, vital, respeten su espacio vital. Y este señor dijo, diputado federal, sí, compañeras, muévanse, pero con ritmo, pero con ritmo, pero con ritmo. Es decir, hay una cuestión cultural de fondo, no estoy diciendo que eso sea, y mira, cada quien, pero son estas cuestiones que pueden parecer muy simbólicas, que al final del día revelan lo lejos que estamos todavía de poder desaparecer esas acciones afirmativas. Insisto, más allá de la calidad de las propias agendas, porque yo creo que hay decisiones que sí son producto de una presencia mucho mayor de mujeres. Te pongo este ejemplo, digamos que me parece muy emblemático. En 2014 se establece la paridad. Se logra finalmente la paridad en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado prácticamente total en 2018. Un año después tuviste la potenciación de la llamada Ley de Paridad en Todo, que implicó una reforma constitucional incluso. Y un año después todavía, en 2020, tuviste un profundo conjunto de reformas para, proteger a las mujeres y combatir la violencia política de género en contra de las mujeres. Me parece que son dos ejemplos que, si bien no pueden atribuirse solo a la presencia de más mujeres en el Congreso, también van instalando entre hombres y mujeres legisladoras la agenda de género respecto de los pendientes que todavía tenemos enfrente. Pero si uno analiza, insisto, esta paradoja a la que hacía referencia antes, y perdón que me haya extendido, Yuri, es decir, tenemos en la medida en la que ha habido mayor participación política de las mujeres, también se ha incrementado la violencia en contra de las mismas, habla que estamos todavía muy lejos de declarar cerrada, digámoslo así, y triunfadora la batalla por la paridad y por la igualdad en democracia. Y yo creo que en efecto coincido plenamente contigo, Lorenzo. La carga cultural quizá sea el elemento más tóxico en la construcción de esta o de cualquier democracia, porque efectivamente contra lo que va cualquier construcción democrática, por lo general es contra los
usos y costumbres, así le llaman así le llamamos aquí, pero en realidad todos los países y todas las democracias tuvieron que transitar en algún momento hacia esta construcción institucional. Es importantísimo, importantísimo subrayar que por eso las instituciones importan, que no hay que mandarlas al diablo, que todo lo contrario hay que protegerlas, diría yo, con la vida. Porque justamente esa construcción institucional es la que nos permite que, aunque no estemos de acuerdo en todo, pues haya un árbitro que nos diga esto se vale y esto no. No se van a agarrar ustedes a trancazos todas y todos, porque en ese momento, perdón que se los diga aquí, pero lo tengo que decir aquí, quizá más que en cualquier otro foro, perdón, pues las mujeres siempre tenemos las de perder. Entonces, por eso, y quizá es lo que es la pregunta con la que yo quiero cerrar esta conversación contigo, Lorenzo, ¿cómo puede la democracia proteger a las mujeres? ¿Y cómo podemos las mujeres proteger la democracia? Porque me parece que es un logaritmo imprescindible de cualquier aspiración civilizatoria. Totalmente. Así de fácil, ¿eh? Totalmente, Yuriria. Incluso te lo diría que es muy pertinente una pregunta de esta naturaleza en los tiempos que corren. Estamos a poco más de un mes de organizar la primera revocación de mandato y hoy al INE se le está acusando por aplicar reglas que el INE no puso. Y estamos además ante una sistemática y contumaz actitud de quienes presuntamente quieren la revocación de mandato, de violar un día sí y otro también, es decir, de manera sistemática y hasta parecería intencional las reglas. Yo te diría que en primera instancia, la defensa de la democracia pasa por el respeto de las reglas del juego. Juan Linz decía que la democracia implicaba que todos los actores asumieran que las reglas del juego democrática eran the only game in town y que solamente entonces la democracia podría imperar. Bueno, parte de las reglas de nuestro único juego en la ciudad tiene que ver con los logros en materia de paridad. Defender la democracia significa defender todas las conquistas, las que hemos logrado en la batalla por una sociedad más igualitaria, por una sociedad políticamente paritaria, y esto implica toda la agenda de género, que no es solo de las mujeres, sino es una agenda colectiva, por un lado, pero también implica defender todo lo demás. Es decir, significa defender el régimen democrático en cuanto tal. Si uno ve lo que son los sistemas autoritarios, yo te diría, en la historia y hoy, los que todavía subsisten, todos son profundamente misóginos, todos son profundamente patriarcales. El autoritarismo es, en buena medida, aunque no es una ecuación indisoluble, pero en gran medida es patriarcal. La defensa de la democracia significa defender, por ende, también la causa de las mujeres, porque significa defender la agenda de la igualdad, por un lado. Y por otro lado, la propia, y este es un rol de mujeres y hombres, pero vaya, déjame decirlo así, ¿por qué en el México autoritario no hubo una agenda de género? O en todo caso era una agenda absolutamente manipulada políticamente. Porque democracia, paridad, derechos, incluidos los derechos de las mujeres, van de la mano, son al final del día la misma cosa. La defensa de la democracia, por ende, yo digo que es una defensa tanto de hombres como mujeres, y sobre todo las mujeres que quieren reivindicar y proteger las conquistas, todavía incipientes, todavía, digámoslo así, con una agenda por venir, pero que hemos alcanzado en este periodo, por un lado. Y por otro lado, yo te diría que una democracia que aspira a consolidarse, y más en un contexto como el nuestro, con toda la dimensión cultural a la que hacía referencia, sigue siendo una agenda deficitaria para con las mujeres. Por lo tanto, defender a la democracia también significa reconocer todos esos déficits que en la lógica de la paridad, en la lógica de una sociedad cada vez más incluyente, en la lógica de una sociedad que no discrimine, en la lógica de una sociedad que combata la violencia por definición, todos los tipos de violencia, pero incluyendo y empezando por la violencia política contra las mujeres, son dimensiones simultáneas. Yo la invitación que hago a las mujeres no solamente que defendan la democracia, sino también a los hombres que defendamos la democracia. Defender la democracia significa también defender la agenda de las mujeres, por un lado. Y por el otra parte, la democracia, el futuro de la democracia es por definición más incluyente. ¿Qué es lo que podemos perder? Todo. Podemos perder las conquistas, podemos perder la democracia y si eso pasa, vamos a perder también la conquista de las mujeres. Vuelvo a insistir, autocracia significa discriminación, autocracia significa, digamos, falta de igualdad.
por eso yo digo que estos tiempos son tiempos de mucha reflexión, pero sobre todo de mucho compromiso. Y terminaría con esto, Yuriria. La lucha por la democracia no es, la construcción de lo que hoy tenemos, pues, no es el resultado de los esfuerzos y de la dedicación de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política. La democracia, con todos los déficits que hoy tiene todavía, con todas las precariedades, es una construcción colectiva, producto de generaciones y generaciones de hombres y mujeres que lucharon por tener un régimen de libertades y de igualdad de derechos. La defensa de la democracia creo que también es una responsabilidad de todas y todos, porque si no lo hacemos, mañana nos podemos lamentar en un régimen sin libertades y sin igualdad, no haber defendido en su momento lo que nos tocaba a todas y todos defender. Pues muchas gracias, Yuriria, Lorenzo. mil Lorenzo gracias. Córdoba, consejero presidente gracias. del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Y en gracias. efecto, creo que lo principal que como ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes, aunque también eso a veces les saque ronchas a muchas personas, nos cuesta mucho trabajo el cambio. Yo quiero como invitarnos a todas a reflexionar en todos estos retos que los nuevos tiempos nos están poniendo a todos enfrente, y ahora en pandemia lo hemos vivido quizá como nunca antes, y creo que lo principal a defender como sociedad siempre va a ser la libertad, porque sin libertad no hay ningún tipo de igualdad que puedas defender, porque no tienes ni siquiera la libertad de expresar con tu voz lo que creerías que es necesario. Muchas gracias, Lorenzo. Yuriria, encantado de estar contigo, Muchas con gracias ustedes. a todas Gracias. y a todos.